Esta decisión de estar muy concentrados en dólares es la caída de los pagos internacionales que está teniendo el euro, pero que es una cosa bestial. O sea, en las cifras de los intercambios comerciales que hay en el mundo de SWIFT, pues el euro se está desplomando en cuanto a... Sí. Y dices, y estamos desdolarizando al mundo. Digo, pues el dólar no baja, pero el euro, que están, parece todos centrados a que el perjudicado sea Europa. En este episodio de Una vida invirtiendo, te presento la charla que tuve con Luis Bononato, gestor del fondo Global Allocation, como cierre de la Rankia Markets Experience en Madrid. De alguna forma es una continuación del episodio 71 que grabé con Luis y que te invito a escuchar si aún no lo has hecho. Con 80 episodios del podcast ya cumplidos, quería comentarte dos novedades. En primer lugar, voy a publicar fragmentos cortos de los vídeos de los podcasts en Instagram, TikTok y YouTube. En segundo lugar, he rediseñado mi blog en Rankia para que puedas suscribirte solo con tu correo electrónico. Si te suscribes, te avisaré por mail de cada publicación, incluyendo enlaces a los libros y contenidos comentados, podrás participar en encuestas para saber qué nuevos episodios te gustaría que grabe y, en definitiva, formar parte de una comunidad en la que podrás interaccionar en sesiones en directo. Por último, este episodio te recomiendo de nuevo el completísimo curso Fondos de Inversión desde cero, impartido por miembros del equipo de Rankia, que puedes comprar a un precio muy especial para los seguidores de mi podcast en el enlace que te pongo en las notas del episodio. Y ya sin más, te dejo con mi charla con Luis Bononato. Lo que vamos a hacer hoy es, en esta hora que tenemos máximo, profundizar en algunos temas que se nos quedaron en el alero y que creo que son interesantes para la audiencia, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a empezar comentando lo que ha sido tu trayectoria con el fondo. Fondo que este año, por ejemplo, el año pasado hizo una rentabilidad espectacular, pero lo importante no es que el año pasado hicieras un 70% en un año tan dificilísimo como el 2022, ¿de acuerdo? Donde muchísima gente se despeñó. Para mí lo importante en tu trayectoria, como ha comentado Miguel, es que desde el 2006 que lanzas el fondo, creo que en el 2016 tuviste el mejor fondo del mundo a 10 años de rentabilidad, eso el 2016. Luego has tenido una pequeña travesía al desierto, unos años, eso para que se vea la importancia del largo plazo, porque aquí todo el mundo siempre hablamos de que hay que invertir a largo plazo, pero la realidad es que todos estamos instalados en el corto plazo, ¿de acuerdo? Ya tengo algún comentario de nuestro podcast, por ejemplo, de este año que dice, no falla, cuando un gestor estrella le hace la entrevista, luego al año siguiente pincha y tal, ¿no? Porque este año vas con menos 1,63, ¿no? Pero bueno. Entonces, coméntame un poco primero esto, ¿no? Estos números al final, ¿qué reflejan, ¿no? ¿Cómo ves tú los mercados y tu larga trayectoria inversora? Al final, estos números, ¿qué recogen, ¿no? ¿Y qué crees que hay que tener en cuenta? Bueno, en los mercados, para que te vaya bien, siempre es muy difícil que cojas el momento de entrada correcto. Normalmente, siempre, o al menos en mi caso, me suelo anticipar mucho a las cosas que van a pasar. Si no te estás anticipando, pues es como hablando del ajedrez, si no tienes una anticipación de 8, de 10 o de 12 jugadas, pues es que no vas a poder ganar la partida, ¿no? Entonces, la paciencia se hace indispensable, porque luego las cosas tardan en pasar, ¿no? El año pasado hicimos un resultado buenísimo con posiciones que teníamos del año 2019. O sea, sabíamos que los tipos de interés negativos pues iban en algún momento a desaparecer, y después también entendíamos lo que significaba, ¿no? Que eran pues un regalo, ¿no? O sea, un tipo de interés negativo que te están regalando el dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos pasa pues más o menos lo mismo. Y este año, pues diría que incluso es de los buenos, porque los activos que tenemos en cartera pues han bajado muchísimo y sin embargo hemos conseguido pues mantener el fondo prácticamente, revaluar a precios de hoy, que son mucho más bajos, cosas que teníamos incluso desde el año pasado, ¿no? ¿Cuándo estas posiciones nos darán resultados? Bueno, pues no lo sabemos, pero no creo que tarde mucho. O sea, es decir, cuando yo digo no creo que tarde mucho, no creo que tarde 3 años. A lo mejor sí tarda 1, tardan 2, 3, no creo. A lo mejor, pues sí, bueno. Es decir, hay que tener bastante paciencia. Es fácil de decir, pero luego no es muy difícil, ¿no? Es bastante difícil de conseguir. Sí. Y todos los mercados se mueven, sabes que siempre está la parte comercial, entonces un resultado como el tuyo, estos últimos 2 años, supongo que te habrá hecho de repente muchísimo foco mediático, o sea, pasas de... Bueno. O sea, esto va todo por modas, ¿no? De repente, pues todo el mundo quiere saber quién es Bononato, cómo puede haber hecho en un año tan complicado como el año pasado un 75%.
luego de repente entras en una trayectoria del desierto donde a lo mejor estás varios sectores. Es decir, esto a nivel comercial, como... Bueno, que nos ha pasado efectivamente desde el 10, o sea, hemos tenido también años de travesía antes, ¿no? O sea, el secreto yo creo que un poco es que esos años no sean malos. O sea, que puedas aguantarlos tranquilamente, para lo cual pues intentamos casi siempre tener una estrategia que nos deje algo de dinero en el paso del tiempo, que nos permita equivocarnos un poco y después que el resultado pero no tener grandes equivocaciones, ¿no? Aquí pongo, esta es la gráfica del valor liquidativo desde el 2014 hasta ahora, ¿no? Desde el 14. Sí, entonces, a mí lo que me llama la atención es que incluso en los años malos tienes claramente una política inversora orientada a lo que llamamos, es un concepto un poco técnico, pero importante, opcionalidad convexa, ¿de acuerdo? Es decir, convexidad, los que os guste Taleb, que yo también lo destaco mucho en los podcasts, habla mucho de la convexidad, la importancia de la convexidad en las inversiones, ¿vale? La convexidad básicamente es que tú inviertas de tal forma que si te equivocas, no pierdas mucho, o sea, que siempre tengas claramente capadas, digamos, las pérdidas, que sepas que vas a asumir una pérdida máxima, o sea, que no tengas riesgo de ruina, pues esta es la regla número 1, ¿no? Esto también está en la sala Warren Buffett, pues lo que dice Buffett es, regla número 1 es que puedes estar mañana en los mercados vivo, ¿no? Que puedas seguir estando en los mercados. Entonces, para mí la opcionalidad convexa es un rasgo de tus inversiones, es decir, que se ve que en los peores años tuyos tu pérdida ha estado bastante limitada, y sin embargo, aprovechas opcionalidades como la del año pasado o el año anterior, consiguiendo unas rentabilidades estratosféricas, ¿no? Esos años. Bueno, eso es, básicamente es la clave. Es decir, convexidad, de hecho, la tienen directamente algunos activos, como por ejemplo los bonos, ¿no? Donde es fácil incluso hasta de medir esa convexidad. Y además es variable en función del plazo del activo, etcétera, ¿no? O sea, bueno. Pero después, como concepto, también es verdad que, por ejemplo, desde el año 2019, lo que veíamos es que para salir de los tipos negativos, pues claro, lo lógico es ponerse corto de bonos. Ponerse vendido de bonos significa que tenías un carry negativo y una convexidad negativa. Entonces, bueno, buscamos la manera de transformar esa idea de ir de salir de los tipos negativos a una posición que nos hiciera justamente lo contrario, ¿no? Porque tu forma de invertir básicamente es, primero, interpretar la macroeconomía. O sea, tú básicamente lo que haces es una lectura macro de lo que está pasando, ¿vale? Y a partir de ahí intentas aterrizar estrategias que te permitan aprovecharte de esa situación, ¿no? Lo que miramos además es en esa circunstancia qué clases de activos son los que tienen sentido en el momento del ciclo o en el medio y largo plazo, ¿no? Qué rentabilidad, riesgo puede tener. Y una vez que ya vemos más o menos por dónde puede ser esto, buscar la manera de interpretar esta opcionalidad, esta convexidad con la mayor potencia que podamos. En el fondo no significa que no tenga volatilidad, o sea, tenemos volatilidad, pero lo que entendemos siempre es que la volatilidad y el riesgo no es lo mismo. O sea, se mide siempre la volatilidad como riesgo, no es lo mismo. O sea, lo que tú dices, el riesgo de quiebra, sí, un año como este tenemos bastante volatilidad, pero bueno, tenemos bonos del Tesoro americano. O sea, no vamos a arruinar a nadie. O sea, no. Sí, esto, el otro día, en un podcast anterior con Xavier Puig, ponía un ejemplo de esto que me pareció súper ilustrativo y lo voy a contar a vosotros también, para hablar de la diferencia de volatilidad y riesgo. Dice, tú cuando coges un avión, el avión es el medio más seguro que hay hoy en día, ¿no? Pero tú en un avión te vas de aquí a Ámsterdam y probablemente tengas turbulencias, ¿no? Cuando vas en el avión tienes turbulencias, tal, pero eso quiere decir que esas turbulencias provoquen que el ir en avión sea menos seguro que ir en coche o en otros medios de transporte. Pues ha visto que estadísticamente el avión es el que tiene menos accidentes, ¿no? Pero sí que te comes de vez en cuando pues esas turbulencias, ¿no? Sí, sí. Pero eso no quita que sea el medio más seguro, ¿no? Pues un poco, efectivamente, la volatilidad es peligrosa cuando alguien se pone nervioso y vende cuando está en mínimos y ahí es cuando realmente se convierte en una pérdida ya irrecuperable, ¿no? Efectivamente. Entonces la cuestión es gestionar la volatilidad y no ponerte nervioso y no vender en el peor momento, ¿no? También es difícil. Es difícil. Pero bueno. Y ahí tenemos también otro caso muy comentado, que yo también he destacado varias veces en los podcasts, es el del famoso fondo de Peter Lynch. Peter Lynch, que consiguió una rentabilidad del 27%, imagínate tú, casi nadie de sus partícipes ganó esas rentabilidades. No. ¿Por qué? Porque todo el mundo entraba cuando subía. Es como en tu fondo ahora, a lo mejor hay gente que entra de repente ahí, porque como ha hecho un 70%, este año tiene que repetir, ¿no? Y a lo mejor luego pasan 6 meses, gestión de expectativas, se defraudan porque no se han explicado bien tu estrategia y se salen y de repente pues de repente dice, no, esto yo aquí... La estrategia realmente
fue de un capital familiar derivado de la venta de pisos en el año 2006, que veía que aquello estaba completamente ido de precio, ¿no? Y gestionar ese dinero a largo plazo, que es la única forma de consistentemente pues poder, digamos, más o menos ganar, ¿no? Vale, entonces, el resumen, si vemos estos últimos 2 años tan buenos que ha habido, ¿qué lectura macro hiciste a la altura del 2018-2019 y qué tipo de estrategia definiste que te ha permitido conseguir estos frutos? Bueno, la lectura macro es que tarde o temprano todo lo que se estaba haciendo desembocaría en un periodo de cierta inflación que obligaría a los bancos centrales a eliminar los tipos de interés negativos. Y bueno, pues encontramos la manera de conseguir financiaciones a tipos negativos a plazos larguísimos, ¿no? O sea, es decir, que te estaban regalando el dinero, o sea, financiarte a 50 años a tipo de menos 0,5, cosas así. Bueno, o sea, no parece que tenga mucho sentido. Ahora, es que esta última década coincidirás conmigo que hemos tenido fenómenos paranormales, ¿no? Esto es decir, tipo nominal negativo, por ejemplo. Facilidad de depósito tipo nominal. ¿Eso ha pasado en la historia de la humanidad alguna vez? Yo no encuentro un libro de economía que explique esto, cómo puede ocurrir. Primer fenómeno paranormal. Segundo, pero bono, ni siquiera después de haberlos puesto. Sí, o sea, quiero decir que todavía no ha habido nadie que lo pueda explicar. Después, ¿cómo se puede explicar bono austriaco a 100 años al 0% de cupón y tal? Bueno, otro fenómeno paranormal, ¿no? Bueno, o sea, es que pues eso, el dinero deja de tener sentido, o sea, deja de valer nada, o sea, no. Es como que, bueno. Entonces, claro, en ese entorno donde no hay precedentes, donde los banqueros centrales, como ahora comentaremos un poco también, pues están haciendo básicamente lo que les da la gana, haciendo experimentos. Tal cual, experimentos. Experimentos con gaseosa, pero en vez de hacerlos en su casa, lo están haciendo con algo que afecta a toda la economía mundial, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues efectivamente, estás contando esa lectura que hiciste. Entonces, ahora quería preguntarte, nosotros grabamos esto en enero. Aquí tenemos a dos de los protagonistas principales. Cada vez que habla Jerome Powell, creo que tú escuchas con mucha atención todo lo que cuenta, lectura entre líneas, porque, o sea, mi sensación, no sé si tú coincides conmigo, tienes muchos más años de experiencia inversora, pero mi sensación es que nunca en toda la historia los bancos centrales habían tenido tanto poder para manipular los mercados a su antojo, ¿no? O sea, es que los mercados están absolutamente dopados, manipulados por los banqueros centrales, ¿no? La verdad es que es increíble, sí, cómo lo han conseguido, y bueno, mucho es en base también de la propia regulación, que ha ido evitando pues que muchos bancos tengan unas restricciones en cuanto al acceso a los mercados y a las posibilidades de trading. El trading que se hacía como prop trading en los bancos en los años 90, o sea, eso ya no existe, vamos, no hay manera. Es decir, antes con un balance de un banco tú puedes ajustar un mercado y ponerlo en su sitio. Ahora o sea, se ven cosas como, bueno, mira, este mes, por ejemplo, me han ofrecido poder vender bonos el día del vencimiento por encima de la par. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues porque no hay un banco con un balance que ajuste los tipos de repos, de refinanciaciones, con el tipo con el precio del bono de ahora. Te puedes llevar ese beneficio simplemente teniendo un poquito de balance. O sea, no es... Bueno, o sea, ¿cómo va a estar un bono el día que vence por encima? Pues, pero paranormal. Y bueno, cosas que pasan, ¿no? O sea, vale, entonces, durante este año... No, ahora te digo, estos señores se equivocan igual que nosotros o más, ¿eh? O sea, se equivocaron cuando nos esperaban que iban a ser los tipos negativos, se equivocaron cuando nos contaban que la inflación era una cosita de nada, que era muy pasajera y que esto no... Y no sé si se estarán equivocando ahora, seguramente también. Claro. Lo que tienen los comités de expertos, esto no deja de ser una forma de economía planificada, ¿no? Totalmente. Es decir, que una economía tan compleja como la de mercado, pues al final delegar en unas cuantas personas que aparentemente creen que saben mucho, que tomen decisiones, que tengan ese impacto sobre el mercado, sobre todo haciendo cosas que vulneran la lógica económica, ¿no? Como ya digo, como tipos negativos y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, y el intervencionismo, es decir, pues haces una serie de cosas como las subidas de tipos este año han provocado unas pérdidas enormes en todas las carteras de todos los bancos del mundo, en sus carteras de inversión a vencimiento, que no se hacen los resultados, no se publican los resultados de esos, sino que van a vencimiento. Entonces, bueno, pero en el primer momento que tienen un poquito de salidas de depósitos y tienen que vender esas carteras, pues resulta que nos hemos encontrado cuántos bancos que estaban quebrados. ¿Y qué ha pasado? Nada. ¿Y son solo estos? No. ¿Y ahora qué han hecho? Pues bueno, pues
medidas quirúrgicas, ¿no? De, pues nada, se rescata esto otra vez, se hace, no sé. O sea, es una intervención bestial, o sea, se están cargando un poco la esencia del capitalismo, ¿no? Pero bueno, o sea, es lo que hay. Durante todo este año, durante estos primeros 10 meses, desde que hablamos, ¿has detectado algunos cambios interesantes? ¿Qué cosas te han llamado la atención o más o menos ha sido todo como te imaginabas que iba a transcurrir? Bueno, lo que hablamos era que la inflación, que era un poco nuestro convencimiento en el medio plazo, 5 años, 10, no vemos que vaya a ser tan fácilmente controlable por una serie de motivos, incluso pues, demográficos, de la jubilación de los baby boomers. Por otro lado, que China, de la guerra, claro, nueva guerra comercial de Estados Unidos con China, ¿no crees que va a haber cambios? La desglobalización que está trayendo. Estamos asistiendo a una desglobalización. Bueno, sumas una serie de factores. Si encima ahora le pones no solo la guerra de Ucrania, sino encima la nueva que viene, pues todavía peor. O sea, no se nos ocurre, cada vez que pasa algo es como nos refuerza más nuestro convencimiento de que, bueno, pues que será difícil. Ahora, efectivamente, pues los bancos centrales, o al menos la FED, desde luego, tomó el mando de ponerse serio para intentar controlarlo o de devolverse esa credibilidad, y lo que vemos nosotros es que se ha pasado bastante de frenada, consiguiendo que a largo plazo pues, tengamos ahora mismo posibilidad de invertir a tipos reales que no se han visto en los últimos 25, 30 años. O sea, bueno, o sea, sí, hubo un poquito tipos reales por encima en el año 2000 y ocurrió lo que ocurrió. Luego tuvieron un repuntito en el año 2007, claro, ocurrió lo que ocurrió. Ahora están incluso por encima del 2007. ¿No va a ocurrir nada? Bueno, vamos a ver si ocurre o no, pero lo cierto es que en sí mismos pues sí que vemos que es una oportunidad, sobre todo que estos tipos reales donde realmente invertimos es cubriéndonos de esa inflación, con lo cual sí es verdad que finalmente pues, la inflación no es tan baja como el mercado piensa, que básicamente es las estimaciones que hacen los bancos centrales, pero ocurre siempre, o sea, al alza o a la baja. Tú ves, si tú coges los últimos 30 años, la inflación a lo mejor ha sido el 4, ha sido el 2, ha sido o negativa, me es igual. La expectativa de inflación siempre es el 2. O sea, luego ya será lo que sea, pero siempre es la misma. Entonces, pues bueno, ahora pasa también, o sea, que sigue siendo la misma, o sea, no, de medio plazo y largo plazo es el 2, porque parece que es que los bancos centrales pues controlan eso como si fuera... Es su objetivo explícito a día de hoy. Una pregunta que habría que hacerse es si crees que va a subir ese objetivo de inflación. Porque claro, el 2 es un tipo de inflación que se puso arbitrariamente en Nueva Zelanda a finales de los años 80. Sí. Pero que es igual de arbitrario decir un 2 que un 3, ¿no? Es decir, solo que si es un 3 es un 50% más de margen de maniobra en cuanto a subida de precios, ¿no? Yo creo que el 3 no lo van a asumir como objetivo de inflación, pero sí lo van a permitir. Es decir, no sé si es tan fácil que lo digan, porque en el momento que tú cambias una cosa como tan anclada en la mente, lo que puede ocurrir es que digas, bueno, pues ¿y por qué no el 4? Claro, ¿y por qué no el 5? Entonces, digamos que la inflación, que tiene un componente psicológico muy alto, o sea, es decir, la propia expectativa de inflación genera inflación, pues bueno, o sea, digamos que sí, efectivamente, yo creo que se darán con un guante a los dientes si consiguen un 3, pero que no lo van a decir abiertamente, vamos, así como así, vaya. Por supuesto, si eso ocurre, hay que comprar bolsa el primer día, o sea, y cualquier tipo de activo real que le beneficie la inflación, o sea, que pues, la bolsa también es uno de ellos, ¿no? En la lucha que tienen, claro, también es verdad que siempre los ponemos a ellos de culpables, pero la verdad que les ha tocado jugar en una situación muy complicada. Si la política fiscal de los gobiernos no ayuda para nada, pues al final a los únicos que les han dejado que puedan hacer algo son ellos, ¿no? Que tú, como lo comentaste también en el episodio, ¿no? La política fiscal que ha habido de ayudas directas al consumo. La política fiscal que sigue habiendo. Bueno, si hay un problema de inflación y el Banco Central está subiendo los tipos en Estados Unidos hasta el 5 y pico, y dices, bueno, ¿y qué hace el gobierno? Gastar como si no hubiera un mañana. Es decir, estamos en un programa de gasto como no ha habido otro igual, vamos, yo creo que ni después de la Segunda Guerra Mundial, vamos. Yo qué sé, o sea, no
No hay nada parecido. Y la expectativa de gasto recurrente que hay para los próximos años para renovables, para no sé, bueno, para una serie y la historia económica lo que nos dice es que cada vez que aumenta el endeudamiento, al final tiene que aparecer la inflación. Es la única forma que tienen los gobiernos de financiarse. De financiarse, Entonces, que, pues, digo que al final es que están obligados y es que el propio gobierno está generando esa inflación. A base de ese gasto, que quieras que no, pues también ayuda, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de los motivos también por los que pensamos que será difícil que la inflación se controle así como así, ¿no? Digamos en el medio plazo, que lo podremos ver al 2 o al 3, pues claro, por supuesto. O sea, pero... Vale, entonces tú, en tu estrategia específica en tus fondos, ¿has hecho algún cambio estos últimos meses en función de cómo has visto la evolución macro? Sí. Hemos ido, vamos a ver, teníamos unas posiciones centradas básicamente en bonos a largo plazo, a 30 años en Estados Unidos, sobre inflación, precisamente. Los tips, esto, ¿no? Tips. Y bueno, lo que pensamos es que tenía sentido que esto ocurriera con tipos más altos. Estos bonos también, si suben los tipos, caen de precio. Y lo que ocurre es que se va subiendo tu rentabilidad sobre inflación que eres capaz de conseguir, siempre y cuando las expectativas de inflación no suban. ¿Qué ha ocurrido? Que teníamos algunas coberturas realizadas para cubrirnos de este evento. A medida que hemos visto que los tipos han ido subiendo y estos bonos han llegado ya a unos precios que nos parece que ya pues, son de cerrar los ojos y de pensar que bueno, pues ya no necesitan ninguna cobertura, hemos ido deshaciendo estas posiciones de cobertura e incrementando más la cartera, a medida que, bueno, como no sabemos tampoco, como te decía, nunca cuál será el precio bajo, pero bueno, parece que igual lo estamos encontrando. Los bonos del 2052, que pagan inflación, pues estaban a 115 de precio en el 22, cuando salieron. Esta semana pasada estaban a 55, pero se han estado a 52. O sea, al principio de semana estaban a 52. O sea, lo que sí, luego sería que la renta fija es... Dice que parece que no tiene riesgo. Digo, no, hombre, sí. Es que el mundo de la renta fija es apasionante, porque es una cosa, o sea, todo el mundo creo que entiende que la bolsa puede ser, tener muchísima volatilidad, pero es que la renta fija te llevas ahí unas variaciones que es un tío vivo mucho más... Claro, o sea, es la cuestión del plazo del activo. Claro. Ahora, estos bonos ahora mismo están pues pagando rentabilidades de más de 2,5 sobre la inflación. Eso con inflaciones del 2 o 2 y poco. Como la inflación sea un 3, o sea un 4, o sea un 5, pues te va a pagar la inflación más 4 o más 5. O sea, es decir, tiene una convexidad ese activo altísima, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues... ¿Y esas inversiones que haces en tips americanos, las haces con, me lo han preguntado también por Twitter, las haces con cobertura de divisa o no? Pues de vez en cuando. O sea, es decir, separamos lo que es las posiciones que tenemos de la exposición a la divisa. Ahora, últimamente teníamos coberturas a divisa también a principios de año, del año pasado, que hicimos cuando fue un poco por debajo de la par. Y las hemos deshecho prácticamente todas ahora mismo. O sea, ahora mismo no, o sea, hace ya un par de meses estaríamos a 1,07, entre 1,07 y 1,08. Ya decidimos que preferimos tener el euro. Esto es una cosa que mucha gente está con la cantinela de la desdolarización y el dólar que va a caer y demás, ¿no? Pues puede ser, pero no va a ser para que sea el euro el beneficiado de eso, vamos, o sea, eso seguro. O sea, y de hecho lo que hemos estado viendo durante este año y también lo que nos ha hecho un poco tomar esta decisión de estar muy concentrados en dólares es bueno, la caída de los pagos internacionales que está teniendo el euro, pero que es una cosa bestial. O sea, en las cifras de los intercambios comerciales que hay en el mundo del SWIFT, no sé si lo has visto por ahí, pues bueno, pues el euro se está desplomando en cuanto a... Sí. O sea, y dices, bueno, y estamos desdolarizando al mundo. Digo, pues el dólar no baja, pero el euro... o sea, hombre, y todos los problemas de guerra de Ucrania, de Israel, etcétera, ¿no? ¿Sabe? Sí, siempre que hay conflictos el dólar se fortalece, ¿no? Y no, pero bueno, aparte, que están, parece todos centrados a que el perjudicado sea Europa.
O sea, Estados Unidos ahora nos vende su gas a precios de oro. O sea, nos cobra la OTAN, que antes no lo pagábamos. Es decir, ha tenido una serie de ventajas por la guerra de Ucrania. No sabemos las de la nueva, cuáles serán, pero vamos, resulta que los únicos que hemos pagado, digamos, el pato, pues somos los europeos, ¿no? O sea, o completamente, ¿no? Entonces, bueno... Muy bien. Vale, pues te quería comentar también otra cosa. Vamos de tiempo, vamos bien. A ver. Me gusta también en el podcast siempre destacar libros que nos sirvan para reflexionar, para pensar y ayudarnos a invertir mejor. Me comentaste muy de pasada en el podcast un libro que te había gustado mucho, del famoso Kahneman, que bueno, el famoso suyo de pensar despacio, pensar rápido, es el superclásico, pero me comentabas que este último que ha publicado hace un par de años, Ruido, te parecía muy interesante también, ¿no? Entonces me gustaría, que eso es un espacio que siempre destino a mis podcasts, a lecturas y por qué son interesantes, ¿no? Yo creo que un inversor, ¿no? En tu caso, por ejemplo, pues te ha gustado siempre poder profundizar ideas, ¿no? Me comentabas que te interesaba mucho la física también, ¿no? Que creías que la física podía dar muchas ideas para aprender a invertir. Bueno, al final es que todo funciona un poco pues, bueno, por las mismas reglas, ¿no? O sea, aunque los banqueros centrales pongan los tipos negativos, que es un poco como si en física quisieras poner el tiempo al revés, ¿no? O sea, dices, bueno, pues, vamos para atrás, ¿no? O que la gravedad deje de ser positiva, ¿no? Esa gravedad negativa, el tiempo vaya al revés, bueno, pues es un poco lo mismo que los tipos, ¿no? O sea, negativos. Bueno, o sea, en ese sentido me refiero, no tanto para hacer modelos, ¿no? O sea, que bueno, que también habrá otra gente que pueda conseguirlo, ¿no? Pero vamos. En cuanto al libro este, bueno, es que el título ya dice básicamente en qué consiste. O sea, el anterior era un poquito más pensar rápido. También el título, una vez que te lo empapas, está bien puesto. O sea, no tiene nada que ver nuestras formas de pensar conscientes que de las rápidas, de las más inconscientes. Y pues lo que incide más este libro es en todos esos errores de los que somos casi siempre inconscientes. Algunos curiosísimos, ¿no? Por ejemplo, está comprobado que se equivoca mucho más un comité de inversiones que si se toma la decisión una sola persona. Y dices, anda, pues ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, ¿Y eso por qué es? ¿Por qué crees que es? Bueno, o sea, lo explica, o sea, tiene bastantes... o sea, no es... Pone muchos ejemplos empíricos, ¿no? Sí, o sea, pero bueno, básicamente es por... uno de los principales efectos es porque siempre hay alguien en una reunión que su opinión como que está más valorada por la gente. Entonces, o que es el que habla primero, o que le ha puesto más énfasis. Bueno, o sea, y ya genera una efecto corriente de opinión que todo el grupo pues le cuesta como discutir o tratar de imponer su opinión e intenta más amoldarse a esa otra, ¿no? Por ejemplo, imagínate el Banco Central Europeo, cuando llega el economista jefe del Banco Central Europeo y te da su visión de la situación, claro, luego los 21 votos que tienen que votar, ahí ya... Si ves, normalmente las decisiones casi siempre son unánimes, ¿sabes? Sí. En todos estos comités, o sea, además... Coño, nadie piensa diferente. Nadie quiere quedarse como... Claro, nadie quiere salir en el acta como voto en contra. Bueno, esta es una de las cosas que explica, ¿no? Pero vamos, que hay muchísimos más, ¿no? Me llamaba muchísimo la atención cuando decía que son decisiones tan importantes como las de un juez, un diagnóstico médico, que influye también muchísimo en la anécdota que le ha podido pasar. O sea, si el equipo del juez ha perdido el domingo, decía que el lunes la sentencia... puede ser bastante peor que si ha ganado, sí. O sea, claro, hablaba mucho también de las inconsistencias que hay en la toma de decisiones, ¿no? Mismos sujetos con una formación similar, ante un problema igual, la variabilidad que hay en el diagnóstico. Incluso en el mismo, sí. Ya cuando vamos aumentando, pues claro, en los sujetos, peor todavía. Sin embargo, cuando hay muchísimos y no están en un comité, mejora mucho. Es decir, la opinión de los demás, siempre y cuando no sepamos cuál es la de los demás, claro. Eso sí que nos hace, digamos, acertar mucho mejor. Que es lo que recoge el mercado, ¿no? Al final el mercado son miles de decisiones individuales que está tomando cada uno, tú vas viendo cómo va variando los precios, pero son decisiones en principio tomadas, aunque también hay que decir, en el mercado el efecto manada también es brutal, ¿eh? O sea, te voy a decir, porque mucha gente cuando toma esa decisión lo hace mirando a los de alrededor, lo que están haciendo los de alrededor, ¿no? Entonces no estaría tan seguro de decir que sí, es verdad, pero en mercados en los que nadie hable con nadie, ni se haya noticias, ni exista Bloomberg, y te diga por la mañana
pam, 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 sus 4, o sea, no sé si me entiendes. Sí, sí, sí que está todo. No, y luego que comercialmente, otra cosa que me han comentado muchos podcast gestores profesionales es lo difícil que es ir contra el mercado. O sea, cuando tú estás invirtiendo de una determinada forma, que es el consenso general, como a ti se te ocurre hacer una estrategia que vaya contra la mayoría, si vas a tener una llamada de tu jefe diciendo, bueno, ¿qué están haciendo? Esto es muy arriesgado comercialmente. O sea, tienes que ser muy independiente para implementar, ¿no? En tu caso, por ejemplo, ¿te has encontrado con situaciones así en tu trayectoria? Constantemente, porque lo intentamos hacer casi siempre. Si tenemos una idea y además es contraria a la de todo el mundo, refuerza que el precio efectivamente está mucho más, es mucho más favorable a tu interés. Después, a veces es difícil entender cuál será el trigger, cuál será el evento, lo que haga que eso revierta, digamos, a una normalidad, ¿no? Ahora mismo nos pasa con los tipos reales. Oye, ¿va a ser normal que nos den tipos reales del 2,5 de aquí a 30 años de media? Digo, no, vamos a ver, eso es imposible. ¿Y cuándo va el mercado a recogerlo? Y sin embargo estamos viendo en el último informe de Bank of America de flujos que pues, los bonos sobre inflación es el activo más vendido de banca privada de los últimos, no sé, 6 meses, pero con diferencia del resto. Dices, bueno, pues no parece que a la gente esto se lo tome en serio, vamos, o sea, pero bueno, o sea, ¿cómo lo pueden estar vendiendo a estos precios, no? Bueno, pues efectivamente está pasando. Hay como una sensación de que ya esto está controlado, bueno, sí, bueno, pero que es muy largo, vamos. Ya. Entonces, la diferencia entre gestionar como lo haces tú ahora y hacerlo para una gestora más comercial, que pues, tú has conocido los dos mundos, ¿no? Cuando has estado muchos años Sí, la verdad es que es muy complicado. Para una gestora comercial lo que vas a encontrarte es que difícilmente se va a separar un fondo un 1% del mismo de la categoría correspondiente de la competencia del de al frente y del de al lado, o sea, digamos un poco del benchmark, ¿no? Nosotros es que no tenemos benchmark, es que no podemos tener, porque claro, o sea, pues a veces estamos en bolsa, a veces estamos en renta fija y a veces estamos en renta fija, pero al revés, o sea, apostando a que esos tipos suban, ¿no? O sea, que es lo que en cada momento vemos que donde debemos de estar, ¿no? Entonces, bueno. Buscando si no la tienes máxima... benchmark es muy complicado, además, no tener esa presión para hacerte a ti mismo vender en el peor momento y demás, ¿no? O sea, lo que le pasa a cualquiera, pues que te pase como gestor. O sea, Sí, por eso la búsqueda del retorno absoluto. Bueno, ahora creo que has montado un hedge fund, ¿no? Porque la limitación, o sea, Sí. es verdad que el regulador español para los mercados de particulares pone esta limitación de un 10% como máximo, ¿no? En una posición que puede ser una estrategia de diversificación prudente, ¿no? Que puede tener su sentido. Depende de para qué. ¿Para qué? O sea, si me dices que en bonos americanos el máximo es un 30, por ejemplo, dices, bueno, ¿qué sentido tiene? Tengo que comprar otro. Pero da igual que el emisor sea el mismo. Dices, ¿por qué no puedo comprar un 40 del mismo bono? O sea, si son todos iguales. Si esto es si son par y pasos, es decir, o sea, pues tengo que comprar el año 52 y el 53. Pues yo qué sé, eso, si es que me gusta más este. No, pues, bueno, que tiene una serie de... Y eso en donde menos limitaciones tiene, claro, o sea, porque lo que tú me estás diciendo es un 10, pero después, claro, eso se aplica también a un ETF que puede estar diversificado. Se aplica también a no sé, a una cesta de cualquier otra cosa. No solo eso, sino que no puedes pasar del 40 con un 5, no sé, pues hay muchas otras limitaciones, pues derivados sobre materias primas, pues un poquito difícil de hacerlas, o sea, tienes que estar siempre buscando la manera. Bueno, pues... Y entonces ya el constituir un hedge fund ya es decir, oye, aquí ya, si tú confías en el gestor, pues ya tenemos total margen de maniobra y flexibilidad y te sientes más cómodo con ese tipo de estructura, ¿no? Llevamos pues un año con eso, pero bueno, está más dirigido un poco al cliente institucional y los importes mínimos son, digamos, elevados y bueno, pues hay
digamos, pasan los filtros de poder ser inversor profesional o institucional, ¿no? Muy bien. Vale, pues del libro, ¿quieres comentar alguna cosa más? Pues ¿te gustó? realmente, ¿no? O sea, es decir, o sea, tiene 40.000 anécdotas. O sea, yo creo que está bien, o sea, no una cosa sola, o sea, sino un poco todas esas que se nos escaparían, como por ejemplo lo de los comités, ¿no? Que dice, bueno, ¿y tú no tienes un comité de inversiones? Y dice, pues iba a poner, pero me ha pasado las ganas, o sea, la verdad, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. yo después de ver qué es lo que pasa con los comités, digo, se me han pasado un poquito las ganas de tener un comité de inversiones. Bueno. Vale, pues vamos a abrir un poquito el turno de preguntas. Yo tengo por aquí algunas, pregunté que me hicieran comentarios para ti. Algunas ya las comentaba, pero bueno, a ver, uno de ellos preguntaba eso, ¿qué escenario macro afectaría más al posicionamiento actual de tu fondo y si tienes margen de maniobra para limitar las pérdidas en ese caso, ¿no? O sea, ¿qué escenario sería el más adverso a tu estrategia, digamos? Y de alguna forma, ¿cómo tienes contemplado, cómo gestionas, o la pregunta más amplia sería eso, ¿cómo gestionas los escenarios más adversos, ¿no? Yo creo que hay que ponerse siempre, en una estrategia convexa es pensar qué cosa le podría matar, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, es un poco lo que hemos estado haciendo este año. O sea, pensando que teníamos que podían ocurrir todavía cosas en contra y, bueno, pues limitando bastante las pérdidas. Es verdad que a medida que bajan los precios, las pérdidas que puedes tener también son menores, claro. O sea, entonces, pues, ahora mismo tenemos, como digamos, vamos a tener más volatilidad de la que hemos tenido los primeros 6 meses. Aún así, nada muy, o sea, no creemos que vaya a ser nada muy preocupante, vamos. Lo que peor nos puede pasar es que sigan subiendo los tipos reales. Y para eso, pues bueno, pues tienen que subir los tipos nominales y que la gente piense, o el mercado piense, que la inflación va a ser incluso más baja. Es decir, que, bueno, ¿puede ocurrir? Pues sí, pero digamos que yo creo que el mercado se ha puesto a pensar que la inflación va a ser más baja precisamente porque los tipos estaban siendo bastante altos, ¿no? Entonces, O sea, para ti el tipo de interés más significativo es el tipo real, ¿no? El que descuenta la inflación. el tipo real es el tipo que tengas de la inflación sobre o bajo, que es lo que miran los bancos centrales. Bueno, la Reserva Federal ha hecho un informe este verano diciendo que ellos piensan que a lo mejor la economía puede soportar un 0,50. Estuvimos comentando estos escenarios de McKinsey, de los escenarios macro, pues según ellos, pues para los próximos años, pues entre el -1 y el escenario mejor de que la inteligencia artificial haga un desarrollo monstruoso en la productividad, etcétera, 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 pues a lo mejor podríamos aguantar tipos reales de un 1. Digo, bueno, o sea, sí, piensan lo mismo que la FED, quiero decir, aproximadamente. Y también más o menos igual que yo, o sea, no... Lo que ha sido un poco extraño es ver cómo hemos conseguido tener estos... o sea, esta posibilidad de ahora mismo de poder capturar estos tipos reales a tan largo plazo. Claro que en el momento que el mercado piense que esto no tiene sentido, pues las revalorizaciones que podemos tener pues son bastante altas, creo, vamos. Y siempre que inviertes en bonos, lo haces en bonos que crees que el principal está garantizado, ¿no? Porque... Bueno, no siempre, es decir, muchas veces hemos tenido riesgo de crédito. Sí, de hecho, creo que en el 2011 estabas con bonos griegos. 2011 y 2012, pues mira, tuvimos una posición casi de un 20% en bonos griegos, que por cierto terminamos ganando dinero, porque son todos iguales. Entonces teníamos que comprar unos bonos muy largos sobre inflación que cotizaban a 25 o por ahí, cuando empezamos a comprarlos. Entonces, pues bueno, ya habíamos hecho la quita, digamos, pensando que iba a haber un 50 de quita y que, bueno, aún así no íbamos a sufrir demasiado. Sí sufrimos un poco, pero... O sea, tu apuesta era que si eso no se pagaba, el desastre que hacía Europa, bueno, los primeros que estaban cargados hasta arriba sí, eran bancos alemanes y franceses que estaban hasta arriba, sí. O que si fuera Grecia y entonces... Se hizo una quita de un 50 y además cercenando la seguridad jurídica, que es una cosa a lo que los europeos están son muy proclives a hacer. El Banco Central Europeo se sacó una norma de la chistera, sí. De la chistera para decidir que ellos no sufrían pérdidas, que eran acreedores preferentes, teniendo los mismos bonos que los demás. Digo, uy, va, ¿y esto cómo se come? Y entonces la quita, que pensábamos que iba a ser
relativamente, pues a lo mejor de un 25, si es que, porque fue una decisión política en ese momento, si es que se decidiera hacer, pues bueno, fue un 50. Efectivamente, habíamos puesto que en el peor de los casos, y hasta con un 50, pues tampoco nos harían daño. Y de hecho, pues bueno, pues conseguimos, claro, pues compras a 25, pues es que, bueno. Ya. Vale, otra pregunta que plantean es ¿por qué prefieres los bonos TIPS, estos que decías, Sí. a largo plazo frente a los bonos normales? ¿Por qué prefieres comprar los TIPS a los bonos Bueno, vamos a ver, los bonos TIPS y los normales tienen el mismo tipo de interés en el mismo plazo. La única diferencia es que los bonos TIPS llevan implícito digamos, como si fuera un swap, o sea, un break-even de la inflación que tiene que ocurrir en ese periodo para que den lo mismo que los otros. Si finalmente la inflación es más alta, pues es mejor tener el TIP. Si es más baja, es mejor tener el bono, en principio, ¿no? O sea, que estás pagando como un seguro por el hecho de que la inflación sea más alta de lo previsto, ¿no? Claro. Pero prefieres cubrirte ese riesgo que... Claro, o sea, prefieres pagar por tener esa prima de riesgo a que la inflación sea superior a la prevista. Si tú piensas para un inversor realmente de largo plazo, o un family office, o alguien que, o sea, que tenga un plazo realmente largo y un patrimonio que conservar, bueno, pues es que su enemigo principal es la inflación. Pues bueno, o sea, yo entiendo que mi cliente es ese, o sea, es decir, es lo que yo hago para mis clientes, que realmente es lo que me piden, que les conserve el dinero y en el largo plazo, pues que, bueno, que no lo pierdan, o sea, que, bueno, pues que hay mejor que esto, o sea, no tengo que ya ni que pensar, si es que está hecho ya, o sea, ya en un activo y además me lo garantiza el Tesoro americano, digo, vamos, fantástico, bien sobre hojuelas. Aparte, ¿qué es lo que ocurre? Tipos reales positivos a largo plazo tan altos como los que hay, lo que hacen es que otras inversiones alternativas, el riesgo que estás asumiendo no tenga sentido. Es decir, para que la bolsa dé esos tipos reales a estos plazos, bueno, pues ya veremos. O sea, tengo que verlo yo. O sea, desde luego al pasado no te creas que es fácil, que lo den. O sea, en el pasado no ha sido fácil. Con lo cual a futuro, pues no sé si va a ser fácil, pero me temo que no. Y son, digamos, que activos que sí que pues puedes perder, ¿no? O sea, puedes perder tu principal, ¿no? Claro. O sea, bueno. Sí, sí. La verdad que estaría bien, si un gráfico, no se ve mucho ese gráfico de tipos reales en contexto histórico, para ver en qué momento estamos, y es un momento verdaderamente singular, ¿no? Sí, es bastante singular, vamos, es decir, sí, los bancos centrales han subido los tipos para contener episodios inflacionistas o destruir burbujas, pero vamos, hacen lo mismo, o sea, es decir, los periodos inflacionistas y las burbujas, digamos que... Claro, es que ahí el tema es que, claro, como la inflación todo tiene retardos en economía, ¿no? Entonces tú tomas una medida que subes el tipo nominal, que eso es inmediato, depende de ti, pero conseguir que el bicho que se mueve, que es la inflación, esa vuelva, entonces ahí es cuando se produce, en ese retardo... Entre un año y medio y 3, a lo mejor, claro, de entonces, retardo. ese retardo es el que ahora le está provocando esos reales mucho más altos, ¿no? Sí, es sí. el periodo de ajuste, ¿no? Porque tú puedes controlar lo tuyo, lo otro, eso no... Bueno, o sea, que los bancos centrales siguen subiendo, que la inflación se ha moderado un poco, pero en realidad tampoco, si te fijas en Estados Unidos, creo que el último dato es un 3,8, la inflación interanual. Bueno, tienes los tipos al 5, tienes un punto y medio ahora mismo. Y ya están diciendo, ya han salido esta semana, de uy, 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 que vamos a ser más pacientes, ¿eh? No, vamos a ver, que no queremos romper nada más. O sea, que, claro, o sea, porque un banco lo rescatan, pero pues este verano también la FED, en uno de los informes que publican, decía que casi cerca del 40% de las compañías no financieras están en distrés. O sea, ahora mismo, o sea, decir, puf, con tipos medios en las financiaciones por encima del 10%, tirando más bien al 13%. O sea, digo, compañías que no tienen acceso a los mercados de capitales, o sea, que no están cotizados en los principales índices, ¿cómo se financian? Ah, pues fíjate, o sea, a ver si lo aguantan, ¿no? O sea, bueno. Sí. Y otra pregunta que se hacía también
¿Cómo crees que puede afectar al precio de los bonos, particularmente los bonos americanos que estás comprando ahora, por ejemplo, el hecho de que se reduzca la demanda internacional, ¿no? Sabes que en Japón ahora, por ejemplo, ya pues el Banco de Japón parece que ha anunciado que va a cambiar su política de control, que eso también era otra marcianada increíble, ¿no? Un banco central controlando el tipo de interés del bono a 10 años, ¿no? O sea, eso es una forma de hacer política monetaria ya ultra mega intervencionista, ¿no? Bueno. Entonces, ahora ha anunciado que iba a dejar de controlarlo, con lo cual parecía que una de las posibles consecuencias sería que el inversor japonés a lo mejor retornaba más porque le iban a pagar más los suyos, ¿no? Pero estamos hablando de japoneses, de chinos, en general. ¿Crees que la demanda internacional de los bonos americanos podría verse afectada a la baja y, por lo tanto, que sus precios también pues, se vieran afectados? Yo esto de Japón lo he escuchado bastantes veces y directamente no lo entiendo. Es decir, si me dice el Banco de Japón que lleva controlando el tipo de los bonos, que lo va a dejar de controlar, si acaso lo que hago es venderlos. O sea, eso para empezar. O sea, porque sé que se la van a pegar. O sea, de hecho, lo hemos pensado bastantes veces nosotros, intentar hacer alguna... Dice, no, vamos a dejar que suban los tipos hasta el 1. ¿Y cómo están? Al 0, digo, Sí, ¿para qué voy a comprar los bonos? O sea, cuando lleguen ya al 1, ya sí eso, o al 2, o a ver a cómo los dejan, porque lo que han dicho es que creo... Lo último que es el 1% donde lo van a poner. Y que además, suavito, ¿eh? O sea, tampoco... Poco a poco, ¿no? Poco a poco. O sea, que no duela, que no duela. Pero entonces, ¿tú no notas o crees que puede haber ese peligro de que la demanda internacional de bonos americanos se reduzca y que eso pueda afectar a sus precios? Sí, de hecho, pensamos que podemos tener algún susto en cuanto a... Sobre todo por falta de liquidez en el mercado, precisamente por esto. O sea, porque... Pues bueno, pues las cifras de déficit son bestiales y no hay un comprador natural. Pues todas las compañías de seguros y de pensiones en Estados Unidos pueden comprar a lo mejor 100.000 millones de dólares al año de nuevas primas, de tal. Dices, bueno, venga, otro menos. Sí, los particulares, es verdad que los particulares han empezado a comprar a lo bestia, ¿no? Pero hedge funds haciendo compras apalancadas, pues puede ser, o sea, pero es que es muchísimo lo que viene. O sea, yo creo que le va a costar mucho a la Reserva Federal no parar de las ventas estas que está haciendo de cartera, el quantitative tightening, y volver otra vez a lo mismo, es decir, a tener que volver a comprar para sostener un poco la casa en pie, ¿no? Claro, pero bueno, que es ese es el único problema que tienen, que es que se pongan a hacer eso otra vez. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es inflacionista también, claro. A ver cuánto tardan en hacerlo. Lo que decíamos antes de la guerra comercial creciente entre Estados Unidos y China y cómo eso nos lleva a la desglobalización, eso trasladado a los mercados financieros también, pues es el dólar, en principio tú dices que ahora está ganando más protagonismo, pero a medio o largo plazo parece que el dólar debería ir perdiendo protagonismo. Fíjate ahora el acuerdo entre China y Arabia Saudita para empezar a comprar petróleo con yuanes y tal, es decir que en la medida en que también se está viendo con la guerra de Ucrania, ¿no? 50 países se alinean para boicotear a las compras de Rusia, pero si Rusia tiene 150 países más para poder sacar por ahí sus productos, entonces se está creando un mundo bipolar. Y a nivel monetario y financiero también, me temo que eso también va a llevar a esa bipolaridad también, ¿no? Cada vez más. Lo único que pasa es que protegerte con yuanes, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, dices, no, es que hay que comprar yuan, sí, o sea, pues no sé. O sea, es que la alternativa... Cuando sepa cómo está el paro juvenil, que como sabes en China ha empezado a subir y han dicho que ya pues que no publicaban las cifras porque les venían mal. O sea, ya estás aquí. Cuando estás hablando de un país así, que dice que no sabes ni lo que... Estaba leyendo algún artículo de que muchos chinos les ha ido muy bien, se están yendo todos a Singapur y fuera de China porque no les gustaba nada el panorama que veían allí también, ¿no? O la burbuja inmobiliaria que tienen en China allí, ¿no? O sea, vamos a que... Vaya, o sea, que sí, que de dolarización, pero que no se ve al momento. No, al final, a lo que tenemos aquí a nuestro alcance es dólar o euro, o sea, digamos, siendo sensatos en lo que se puede invertir, ¿no? O sea, euros porque estamos en Europa y dólares porque, bueno, porque es lo que hay, o sea, no... ¿Qué otra divisa? Bueno, sí, te puedes poner a comprar divisas emergentes, pero que, bueno, suerte. Claro, de momento no hay ninguna alternativa por mucho que el mundo se haga más bipolar y claro, y se seguirán aprovechando. Me temo que no. Bueno, y de hecho lo que te estaba comentando, o sea, el euro al revés, o sea,
Sí, eso me ha sorprendido mucho, porque el euro tenía ya como un 20% de cuota de mercado, ¿no? La última vez que lo miré a nivel de reservas de divisas estaba 60% dólar, 20% euro, De y luego reservas ya de estaba el divisas, yen, ya estaba el franco suizo. pues reservas de divisas no sé, pero bueno, o sea, que otros el franco suizo dice, bueno, los francos suizos, pero si es que estamos con lo mismo, si es que mira qué banco central tienen, si es que es como un hedge fund, el banco central de Suiza, que se pone a vender billetes para comprar acciones de Amazon. Dice, pero bueno, ¿y cómo puede un banco central hacer esto? O sea, pues sí, pues eso es lo que hacen. O sea, Siempre nos queda la libra esterlina, ¿no? también está... ¿Cómo ves, por cierto, cómo has visto el Brexit en el impacto financiero y tal? ¿Cómo ves un poco todo lo que ha sido la salida del Reino Unido? ¿Y cómo ves? ¿Crees que le va a ir mejor frente a la tesis oficial o no? Yo creo que están como menos protegidos en caso de tener un problema, ¿no? Que es lo que les pasó el año pasado. O sea, que bueno, ya tuvimos ahí un evento como de pánico en el mercado, que tuvo que salir el Banco Central a toda prisa. O sea, que eso es un poco parecido a lo que te estaba comentando antes, que podemos ver en Estados Unidos, a lo mejor incluso, ¿no? También por la falta de liquidez de los mercados, fíjate, incluso hasta en Estados Unidos. Sí. Bueno, ya hay una segunda agencia de rating que la quita la AAA, ¿no? Había una, ahora ya hay dos, o sea, bueno, que poco a poco, ¿no? Bueno, sí. Muy bien, pues... O dejan de gastar, o empieza la inflación a subir, o algo tendrán que hacer para arreglar el déficit que tienen, claro, o sea, no... Solo queda la salida. Magia no hay. Si vemos la historia económica, solo hay una salida de inflación. Es que es la única. O sea, no hay más trucos de prestidigitación. Bueno, ¿no? Sí, está el impago, pero eso parece que no... Sí, y el gran reset, esta teoría del gran reset, que es... Bueno, quizás sea lo del impago, ¿no? Decir, venga, pues bueno, es como el año... ¿Cómo se llama esto? El año sabático, no, el año... salía la Biblia cada 7 años, 7, ¿no? Que hay que perdonar las deudas. Joder, se me ha ido la cabeza ahora, ¿cómo se llamaba este? Bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? Sí. Efectivamente, ya hemos llegado al punto del ciclo de deuda que, estamos, que hay que arreglarlo. Y bueno, pues se puede arreglar con inflación o se puede arreglar con un reset, o sea, con un impago y ya está. Un impago. Ostras, pero un impago de Estados Unidos, eso sí que sería... Pues eso, o sea, tal cual. Lo que habría que arreglar después... Más vale la inflación, sí. Por eso yo, al final siempre la inflación como forma de salida, ¿no? Sí. Ya está. Es lo que nos dice la historia económica, ¿no? Y lo que han estado haciendo durante siglos y siglos todos los sí. gobernantes, cuando Sí, se les iba la cosa de... Así es. ¿Te gusta la historia económica? ¿Crees que se aprende mucho de ella y tal? Hombre, creo que es que al final es todo ciclo, o sea, unos más largos, otros más cortos, pero que esto, bueno, pues es que lo vamos a ver constantemente, vamos, no, o sea, lo vamos a seguir viendo siempre, ¿no? Y nuestros hijos también. O sea, no... ¿Te has visto el último libro de Ray Dalio? Va un poco en esa misma idea también, ¿no? Bueno, pues la repetición de ciclos históricos con los países. O sea, les dice que estamos en la típica fase de un imperio en declive, Estados Unidos, con un imperio emergente y que esto se ha visto a lo largo de la historia muchísimas veces, y que estamos en un nuevo ciclo de este tipo y tal, ¿no? De hecho, hace poco he hecho otro artículo sobre esto, o sea, un poco, pero sí, el plantea un poco así, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Pues los ciclos, no recuerdo, ya pasáis luego, no recuerdo ahora el nombre exacto, pero es el último que ha sacado, que pues estudia eso, panorama histórico, auge y declive de las potencias dominantes y cómo siempre hay una fase de donde coincide un declive con otro. Como va sacando artículos sobre esto antes de los libros, o digo, es que de esto sí he leído algo suyo, pero no sé si, o sea, el libro como tal no. Vale, pues sí, lo tienen publicado hace un año, una cosa así. Vale, pues no sé si era también, aprovechando que estáis presentes, pues también quería abrir alguna pregunta. Por ahí veo a Luis. Luis, venga, anímate. He visto que el comportamiento del fondo normalmente es muy tranquilo, entonces, ¿cómo cubres la volatilidad de los tips que comentabas para ver este comportamiento tan tranquilo, para después aprovechar los movimientos? Bueno, no sé si lo he explicado un poco. Por un lado, durante este año lo que hemos tenido ha sido unas posiciones que nos daban beneficios al empinarse las curvas de tipos. Luego, como al ser los bonos muy largos, efectivamente, cuando han caído de precios, porque las curvas se han empinado. Eso nos ha hecho, digamos, compensar. Y por otro lado, posiciones cortas directamente en bonos también. Entonces, claro, o sea, al subir los tipos de interés, las posiciones cortas de bonos nos ha ido dando el beneficio que nos daba la pérdida
es que nos va subiendo el rendimiento real que vamos consiguiendo en el TIP. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que decía también, hemos ido cerrando paulatinamente. A principio de año teníamos mucha cobertura, incluso pues estábamos un poquito positivos en el año y también muy quietos, muy parados. Subían los tipos, han ido subiendo. Este año ha sido un movimiento de subida como muy pausadito, muy... Sí, como de las ranas en el... O sea, como se dice, en la olla, ¿no? Poquito a poco, muy poquito a poco, o sea, para perder los nervios, vamos. Entonces, pues claro, hemos ido perdiendo los nervios y a lo mejor nos hemos cerrado un poquitín antes de lo que deberíamos. Pero bueno, eso... Porque ya básicamente este mes hemos cerrado las últimas coberturas de bonos cortos que teníamos, las hemos quitado y incluso hemos reducido un poco también las otras, las de empinamiento de curva. Yo creo que en España, bueno, antes lo comentábamos, la renta fija es la gran olvidada y la gente no es consciente que mueve el 15. Creo que es 15 a nivel mundial, mueve 15 veces más que la renta variable. Bueno, claro, eso sí. Digo, el 15 no, digo, 15 veces sí, eso sí, sí. 15 veces, sí. Bueno, sí, repito para los que no habéis oído, efectivamente, es verdad que el inversor particular está muy centrado siempre en la renta variable, en las acciones, quizás también porque históricamente era a lo que tenía más fácil acceso, pero realmente la que mueve los mercados mundiales, y si veis los volúmenes, si veis alguna infografía, viendo lo que supone el peso de cada mercado, los mercados de renta fija, con muchísima diferencia son los que... Y los tipos de interés son el principal instrumento para valorar el resto de activos, es decir, que no es casualidad que el año 22 pues cayeran las bolsas. Claro, o sea, si suben los tipos de interés, pues las bolsas caen. Lo que es un misterio es este. O sea. Pero bueno, que ha sido un poco por la inteligencia esta... Sí, ahora la nueva narrativa del mercado, por la ¿no? inteligencia La esta narrativa nueva. del mercado que crees que está sosteniendo todos los mercados de renta variable es que va a haber un boom estallido de productividad. con la O sea, que el inteligencia ChatGPT artificial. podemos decir que ha sido el que ha aguantado todas las cotizaciones ahí. ¿No? Bueno. Aunque bueno, también parece que el mercado, porque esta Bueno, mañana... si ves las acciones una a una, te vas al S&P y bueno, que suben 7, o sea, compañías. Exacto, eso que te iba a comentar, porque también los otra dividendos del resto están cosa, cayendo, otra o sea, cosa no. que ha surgido esta mañana en el debate que hemos tenido en diferentes ponencias es que está como muy el reparto es muy desigual. Es decir, una cosa es lo que le pasa a las FANG, a las principales tecnológicas, pero hay muchísimas pequeñas empresas con valoraciones que parecen muy razonables, ¿no? Que están, Sí. O sea, que realmente es que el mercado, claro, es como cuando dices, el IBEX 35 ha subido, pero subía solo Telefónica, ¿no? Y dices, sí, sube una y bajan 34, pero es que la que sube tiene tal peso que parece que el IBEX se está moviendo todo, ¿no? Entonces, ¿crees que también una parte de los índices de renta variable lo que está pasando es que el comportamiento es muy desigual, ¿no? Es muy desigual y está muy concentrado en este tipo de argumentos que, bueno, oye, también de momento, es verdad que también, bueno, pues habían caído lo suyo también en el año anterior, pero vamos, con todo y con eso, las valoraciones no dejan de ser exigentes incluso para las que están baratas. Creo yo. Pero tú las small caps, por ejemplo, a nivel internacional las ves que tampoco están especialmente baratas. Hombre, es que claro, o sea, es lo que te decía de las pequeñas compañías, es que muchas de ellas es que se van a ir al garete, o sea, como esto no cambie rápido... Por las condiciones financieras claro, que tienen, ¿no? Claro, porque las condiciones financieras que tienen ese tipo de compañías no tienen nada que ver con... O sea, el tipo de descuento que tienes que utilizar no tiene nada que ver con el de una compañía grande, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Muy bien, pues nada, hemos cumplido la hora ya prácticamente, así que muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos vosotros por la asistencia a esta quinta Rankia Markets Experience. Y nada, os deseamos lo mejor y hasta la siguiente edición. Así que nada, muchísimas gracias.